Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo un poco de mala señal, entonces si en caso se corta, solo me avisan por si se pierde algo de la presentación. Ahorita pues tenía una llamada y por eso me tardé un poco con iniciar la clase, entonces vamos a ver qué logramos recuperar. Antes de continuar, también pues hay un poco de bulla por aquí, pero cualquier cosa pues solo me avisan para repetir en caso que no se escuche algo. Con respecto al examen, que tal vez no hemos tocado el tema, vamos a hacer lo mismo que el periodo pasado, perdón, el parcial pasado, de trasladar una semana, ahorita una semana, creo que solo eso. De preferencia, sí me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo ahí en su momento de que mejor lo hagamos un fin de semana para evitar que que el examen choque con otras clases. Bien, ya habíamos comenzado a ver lo que son compresores, habíamos hablado sobre el principio de compresores, habíamos empezado a ver qué es un compresor de aire, cómo trabaja, qué pasa con un fluido, habíamos visto los tipos de compresores que podemos tener. Hablamos un poco de forma general de red de aire comprimido, que lo vamos a retomar más adelante. Estuvimos hablando un poco sobre los tipos de compresores. Vimos algunas imágenes para irlos conociendo, cómo trabaja, que sea de forma general, pero más o menos cómo trabaja un compresor scroll, un compresor tornillo, un compresor dinámico, centrífugo. Y luego empezamos a hablar un poco ya sobre los requerimientos de presión y flujo de un compresor. Sobre el caso del flujo, hicimos pues hablamos bastante que lo veamos como la cantidad de aire que el compresor puede tomar de sus alrededores y comprimirlo hasta una presión dada. No sería el flujo que yo pudiese medir en la tubería a la salida del compresor, sino cuántos pies cúbicos puede tomar del exterior y comprimirlo hasta una presión dada. Eso sería el concepto de flujo. Luego, pues, ¿cómo medimos ese flujo? Muchas veces hay que hacer la diferencia sobre qué condiciones tiene ese flujo que yo tomo de los alrededores, que pueden ser SCFM, que quizás es lo más común escuchar en aire comprimido, pero siempre que escuchemos flujo en aire comprimido, ya sea pies cúbicos por minuto, o pies cúbicos por minuto a condiciones estándar, o pies cúbicos por minuto a condiciones normales, recordemos que se refiere a la cantidad de aire que puede tomar de los alrededores y comprimirlo hasta una presión dada. Entonces, eso es el concepto de medición de flujo y presión de un compresor. Bien, también hablamos de la deshumidificación del aire comprimido, por qué debemos deshumidificarlo, cómo lo vamos a deshumidificar con un sistema de un secador, que al final es un sistema de refrigeración que enfríe el aire. Al enfriarlo, pues este pierde capacidad de contener humedad y pues se condensa el exceso de humedad. Luego hablamos del filtrado, que ya son procesos para limpieza del filtro, que los fabricantes, pues, muchos tienen sus manuales técnicos de qué filtrado aplicar según la aplicación, bueno, valga la redundancia, según la aplicación del sistema y pues siempre hacen referencia a sus productos, pues los manuales técnicos de un fabricante los elabora pensando en que quien los lea, pues utilice sus productos. Aquí vemos un cuarto de compresores, hablamos un poco de ellos también. Y sí, nos quedamos por esta imagen. Entonces vamos a continuar ahora hablando un poco sobre ya la parte de lo que es la selección de compresores. Una de las formas de seleccionar es primero, pues, según la aplicación, porque según la aplicación así puede ser el tipo de compresor, porque hay compresores que tienen un límite de capacidad. Ya cuando pasamos a aplicaciones más grandes, entonces tenemos que cambiar a otro tipo de compresor. Entonces, primero la aplicación que podemos tener es compresores para uso doméstico, o sea, los compresores que podemos tener en una residencia. En una residencia, pues podemos tener compresores para inflar las llantas de los vehículos, para inflar balones, compresores pequeños, para inflar piscinas, para hacer trabajos de pintura pequeños. Pues son compresores de baja presión, bajo volumen de aire, es decir,
bajo volumen de aire que puede tomar de sus alrededores y algunas capacidades recomendadas. Esto es tamaño de motor, pero realmente hay una forma estándar de trasladar estos HP a pies cúbicos. Algún estándar que se maneja por ahí de 3.5 a 5, perdón, de 3.5 a 4 pies cúbicos por cada HP. Pero vamos a ver más adelante bajo qué circunstancias se puede cumplir esa relación. Hay algunos ejemplos del tipo de compresor que normalmente pudiésemos tener. Luego, subiendo un poco en capacidad, podemos tener los compresores para uso profesional o comercial ligero, compresores para usos más versátiles, portátiles, como los que podemos tener en las llanteras, pues portátiles o fijos, podemos tener para diversos usos como carpintería, podemos tener usos para pintura, herrería, llanteras como habíamos mencionado, pequeños talleres y medianas fábricas. Podemos tener fábricas como carpinterías. Podemos tener tipos compresores para salud, para comprimir los gases medicinales, oxígeno, por ejemplo, aire atmosférico. Laboratorios, clínicas para las herramientas dentales. Debemos utilizar aire comprimido, entonces ahí podemos tener otra aplicación. Capacidades recomendadas, tipo de compresor, reciprocante de tornillo, capacidades desde 2 HP hasta 10 HP, digamos, que si usamos el estándar, pudiésemos hablar de hasta 35, 40 pies cúbicos por minuto, lo que pueden comprimir estos compresores recomendados. Luego subiendo más, allá aplicaciones comerciales, tenemos compresores para la industria como la agroindustria, alimentación, construcción, manufactura en general, industria química, industria pesadas, industria textil, esta es bastante en Choloma, se da bastante en Choloma. Todas esas maquilas y textileras pues tienen su aplicación textil, industria automotriz, talleres de pintura, hospitales. Podemos tener capacidades desde 5 hasta 30 HP en compresores tipo pistón, al final como el reciprocante. De tornillo de 100 a 300 HP. Ya aquí estamos hablando pues de altas capacidades. 300 HP, si lo trasladamos a CFM o pies cúbicos por minuto, podemos hablar de hasta 1200 pies cúbicos por minuto. Estas ya son aplicaciones más grandes. Ya vamos a ver algunas imágenes vamos a ver unas imágenes de este tipo de aplicaciones. Bien, eso es primero, si quisiésemos seleccionar un compresor por la aplicación, desde usos domésticos, usos comerciales ligeros, usos industriales, comerciales, industriales. Eso es para saber el tipo de compresor, el rango en que puede andar. Pero realmente ya para seleccionar el compresor, tenemos que saber exactamente la presión hasta la cual debe comprimir el aire y la cantidad de flujo que debe comprimir. Estos dos datos son los que me van a dar a mí el tamaño del compresor, porque yo puedo saber que necesito un compresor de tornillo para una aplicación industrial, pero ¿de qué tamaño va a ser? ¿Cuántos HP? ¿De qué size va a ser ese compresor de tornillo? Necesitamos saber qué presión debemos proporcionar y qué flujo debemos suministrar, o mejor dicho, comprimir. Presión que debemos suministrar va a depender de las demandas, o sea, qué presión de trabajo necesitan las demandas, que también vamos a hablar de ellos más adelante. Y también cuánto flujo máximo debe comprimir el compresor. Que algo rápido o algo que se nos pudiese venir a la mente es sumar todas las demandas. Pero vamos a ver más adelante que no es solamente de sumar, hay que aplicar ahí algunos factores de coincidencia que vamos a ver más adelante. Bien, muchas de las demandas, bueno, estas son algunas recomendaciones de, según tamaño de compresor, cuántos pies cúbicos puede comprimir, que es la relación estándar que yo mencionaba hace un momento, que puede andar de 3.5 a 4 o hasta poco más de 4 pies cúbicos por cada HP de compresor. Pero eso es una relación estándar. Realmente debemos mejor
irnos a los manuales o a los catálogos de los equipos. Por ejemplo, este es un manual de un compresor de tornillo, nada más que en este caso de velocidad fija, de cuántos CFM o cuántos pies cúbicos puede comprimir hasta determinada presión. Por ejemplo, este modelo, este no recuerdo, creo que es Kaiser, estos modelos, a 125 PSI, este modelo SG, perdón, hasta 125 PSI puede comprimir 1006 pies cúbicos con un motor de 250 HP. Si saco la relación, estos 250 HP me logran 1006 pies cúbicos, es decir, una relación de 4 CFM por HP. Entonces, de ahí viene la relación estándar que mencionamos. Pero no necesariamente. Por ejemplo, este mismo compresor que a 125 PSI puede comprimir 1006 pies cúbicos, a una presión menor puede comprimir más volumen, 1144. Pero a mayor presión puede comprimir menos volumen, solo 795. Entonces es importante no solamente irnos por el tamaño del motor, porque yo pudiese decir, tengo un motor de 250 HP por 4, puedo comprimir 1000 CFM, pero ¿qué pasa si en mi aplicación yo necesito una presión mayor? Esa relación no se va a cumplir. Me voy a quedar con menos flujo, con menos capacidad de flujo. Entonces es importante mejor, en lugar de los HP, manejar qué presión necesito, cuántos pies cúbicos necesito para seleccionar mi compresor. Vamos al siguiente, por ejemplo. Este compresor de este modelo 350-2 tiene un motor de 300 HP. Si lo multiplico por 4, tendría capacidad de 1200, pero eso se cumple aproximadamente para comprimir a 125 PSI. Pero si yo necesito aire a 145, solo puedo comprimir 1148, o sea, ya no se cumple esa relación. Y si solo ocupo presión baja, pueden comprimir incluso mucho más, 1391 pies cúbicos. Entonces así vamos viendo cómo seleccionar el compresor. Primero la aplicación. Luego, según la aplicación, el tipo de compresor que vamos a necesitar. Luego del tipo de compresor, buscar el size de ese compresor. Entonces, digamos, seleccionamos compresores para aplicación industrial, me recomienda de tornillo. Vamos y bajamos los catálogos de compresor de tornillo y empiezo a buscar una data técnica similar a la que tengo. Una vez que ya tengo esa data técnica, busco cuántos CFM yo necesito. Imaginemos que necesitamos 1300, por ejemplo. Vemos que 1300 lo puede cumplir este compresor, este de aquí, y lo puede cumplir este de aquí, porque este da más. Pero tenemos que ver también la presión a la cual debemos suministrar. Por ejemplo, este puede comprimir 1300, pero solo a 90 PSI. Y este de aquí puede llegar a 1300, incluso más, hasta 125. Entonces mi selección sería este compresor. Ambos pueden dar 1300, pero el de arriba sería una presión muy baja, mientras que esta sería una presión más alta. Entonces así vamos jugando con la selección del compresor. Eso es para seleccionar el compresor. Imaginemos ahora que necesitamos seleccionar también lo que es los demás elementos. Después del compresor teníamos lo que era el secador. Este es un ejemplo de un secador. Bueno, no le puse los títulos. Hubiese sido mejor haberle puesto aquí también los títulos. Este, por ejemplo, es la tabla para un compresor. Selección de un compresor. Y este es para selección de un secador. También debemos ubicarnos en los catálogos del secador y luego buscar la capacidad de flujo que yo necesito de este secador. ¿Cómo voy a saber cuánto flujo voy a tener que
que seleccionar. Primero, el secador tiene que tener la capacidad del compresor. Si el compresor es de 1000 CFM, el secador debe ser de 1000 CFM. Si el compresor es de 500, el secador debe ser de 500. Pero como ese flujo varía según la presión, puede haber un momento que el compresor llegue a menos presión. Y ya sabemos que a menos presión el flujo se expande y puedo tener más pies cúbicos de los que yo seleccioné. Entonces, como una holgura de seguridad, es que siempre a la capacidad del compresor le aumentemos un 30%. Entonces, si yo tengo un secador digamos, de 1000 CFM, perdón, un compresor de 1000 CFM, le coloquemos un secador de 1300. O si tenemos un compresor de 500 CFM, le coloquemos un secador de 650. Siempre un 30% mínimo de holgura. Entonces así vamos seleccionando también lo que es el secador. Esto deberíamos ubicarnos o buscar los catálogos de secadores que en la plataforma, ahí subimos los catálogos en la plataforma. Entonces ahí podemos ver, sí, en la plataforma ahí podemos ver, bajar esos catálogos. Ahí creo que subí o pueden verificar. Si no, pues me comentan o voy a revisar porque creo que sí lo subí. Podemos bajar los catálogos de compresores de ejemplo, catálogos de secadores y catálogos de filtros. Bajémoslos para que naveguemos en ellos y las aprendemos a usar. Eso pues vamos a retomarlo cuando veamos la parte del ejemplo. Y ya no hallo cómo ver la hora. Bien, si son las 5 me avisan porque no me traje estoy afuera del trabajo, no me traje mi celular y no tengo la pantalla proyectada, entonces tendría que salirme para ver la hora. Son las 4:35. Bueno, entonces cuando sean las 4:50 me avisan, por si acaso. Bien, una vez que yo tengo seleccionado el compresor, bueno, realmente para llegar a seleccionar el compresor yo necesito, como había mencionado, primero saber la presión de trabajo, luego cuánto flujo debo mover. La presión de trabajo es más fácil, quizás, porque debe cumplir incluso con la presión más alta de demanda. Digamos, si yo tengo 100 demandas, pero solo 3 de ellas trabajan a 100 PSI y las demás trabajan a 60, mi presión debe ser a la presión de la mayor demanda, es decir, a 100 PSI. Con solo una que fuese, quizás de las 100, solo una trabajase a 110, mi compresor debe ser seleccionado para proporcionar 110 PSI. Ahora bien, ¿qué pasa con los flujos? Los flujos, pues tenemos que saber cuánta demanda tiene o cuánto flujo demanda cada requerimiento. Para eso debemos saber qué pies cúbicos demanda, digamos, una pistola de pintura, cuánto demanda un llenado de una llanta, cuánto demanda un punto para limpieza, cuánto demanda una válvula neumática. Y eso ya a veces lo dan pues los manuales de los fabricantes. También hay reglas de dedo de más o menos cuánto ocupa una máquina herramienta, una pulidora, un taladro, una cortadora. Como es este cuadro que está aquí. Aquí hay algunos ejemplos de cuántos CFM y a qué presión se debe suministrar. Imaginemos que tuviésemos estos equipos y tuviésemos estas demandas de la aspiradora de polvo. 8 CFM, tenemos este atornillador 25 CFM, tenemos estas cortadoras de disco 6 CFM. Pero, ¿qué pasa con las presiones? Tenemos que la aspiradora necesita 175 PSI, las demás andan en 120 y las demás en 90. Mi presión de este compresor debe ser capaz de proporcionar 175 PSI. Ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa con las demandas de flujo? Esta es la demanda de presión, pero demanda de flujo tendríamos que hacer una sumatoria. Pero no necesariamente es una sumatoria exactamente de forma aritmética. Ya vamos a ver más adelante a qué me refiero con eso. En esta diapositiva, por ejemplo. En aire comprimido hay muchas demandas que no son continuas.
Hay demandas que solo son por unos segundos y luego se detiene. Entonces, si yo tengo 1000 demandas de 10 CFM, serían 10.000 CFM. Pero puede ser que esas 1000 demandas rara vez coincidan todas al mismo tiempo. Aparte de eso, esas demandas puede que solo sean por unos 5 o 6 segundos, luego se detiene. Entonces, va a ser muy difícil que las 1000 demandas coincidan al mismo tiempo, es decir, no voy a seleccionar mi compresor para 10.000 CFM. Tengo que conocer, y eso quizás es la parte más difícil, qué factor de coincidencia tengo en mis demandas. Por ejemplo, en ese cuadro que estamos viendo ahí, este fuese, digamos, el caso de una textilera. Tenemos 100 tejedoras que consumen 7.5 pies cúbicos. Flujo total serían 750. Costuradoras tenemos 80, con un flujo de 10 cada uno. Tendríamos 800 CFM. Tuviésemos también 25 herramientas, que puede ser para algún taller de mantenimiento, cada uno con 5 CFM, 125 CFM total. Pintura, estaciones de pintura, 4, con 2.5 demanda cada una, serían 10 CFM, y limpieza, 50 CFM. De yo sumar directamente, aquí andaría como en 1800 CFM, más o menos. Pero la forma en que trabajan las tejedoras es que no todas coinciden al mismo tiempo. Siempre hay una que está detenida, hay otra que está en mantenimiento. Los consumos son puntuales. Entonces, rara vez estas 100 van a estar requiriendo 7.5. Digamos que alguien ya conoce el proceso o hay como por experiencia, ya sabe que esa coincidencia para las tejedoras anda en 75%, que para las costuradoras anda en 90%. Esto porque sí la costuradora es un poco más continuo el uso. Estoy costurando tela para hacer ropa. Entonces el consumo es un poco más constante. Pero herramientas en un taller mecánico de mantenimiento, rara vez están todas las herramientas utilizándose al mismo tiempo. Puede ser que alguien esté utilizando el taladro, pero después de que deja de utilizar el taladro va a la pulidora, después apaga la pulidora y se va a algún esmeril, por ejemplo. Entonces la coincidencia es bien baja, un 20%, digamos. Pintura, lo mismo. Limpieza, esto es bajo porque normalmente se utiliza al final del día, no cuando están utilizándose todos los demás demandas. Entonces, ya no serían alrededor de 1800 mi demanda, sino que solo 1322, porque debo aplicar un 75%. Es decir, yo estoy diciéndole a mi sistema que de estas 100, solo 75 van a estar ocupándose al mismo tiempo. De estas 80, solo el 90% se va a utilizar al mismo tiempo. Entonces yo tendría un flujo total de solo 1322. Aquí serían 1500, 1600, como 1700, poco más de 1700 FM. Mientras que aquí son 1322 utilizando coincidencia. Si yo selecciono directamente, solo sumando, yo puedo tener compresores sobredimensionados, que de repente van a pasar más apagados que encendidos. O de repente voy a tener un compresor que nunca se enciende porque solo trabajan los demás. Entonces siempre hay que tomar en cuenta ese factor de coincidencia. Es difícil porque hay que conocer el proceso. Normalmente lo que se hace es que si están diseñando este sistema, ir con los encargados y consultarles según su experiencia, según sus rutinas de trabajo, qué factor de coincidencia es que ellos consideran o lo que ellos han logrado identificar, qué factor de coincidencia tienen en sus procesos. Luego la presión pues debe estar a la máxima presión. Aquí tenemos desde 70 hasta 90. Ahora bien, ¿por qué colocamos 100 aquí? Esto porque 90 es lo que yo ocupo en el punto de la demanda. Pero yo tengo pérdidas a través de la red. Tengo pérdidas por fricción, pérdidas por accesorios. Entonces, colocamos unos 10 PSI de además y nuestro sistema debe trabajar para suministrar en el compresor 100 PSI. Es importante este dato porque en aire comprimido es quizás uno de los sistemas más consumidores de energía y es importante que las pérdidas sean lo menos posible. Un valor recomendado es que las pérdidas desde que sale del compresor hasta el punto más lejano sea solo de un 10%.
Eso significa que si del compresor salgo a 100 PSI, en el punto más lejano yo tengo que llegar con un 10% menos, es decir, a 90. Entonces, ese valor es muy importante que lo manejemos. Bien. Luego de tener, bueno, ya aprendimos más o menos con los ejemplos, lo vamos a terminar de, bueno, el ejemplo realmente va a ser similar a como hicimos con bombas. Vamos a agarrar una red, la vamos a dimensionar, la vamos a calcular las pérdidas, vamos a calcular los diámetros, vamos a calcular a qué presión debe salir del compresor, a qué presión debe llegar al punto más lejano y cuál debe ser el volumen de suministro según las coincidencias. Bien, ahí como hicimos en bombas, que aprendimos a conocer las partes de un sistema hidráulico, vamos a hacer lo mismo que con una red neumática. ¿Qué vamos a tener en una red neumática? Pues vamos a tener el área donde se genera el aire comprimido, el cuarto de compresores, que aquí también se da la parte de limpieza, con la parte de los filtros. Vamos a tener, bueno, esta sería esta parte de acá. Bueno, inclusive el tanque acumulador o tanque pulmón. Vamos a tener también los puntos de demandas o requerimientos que van a ser estos puntos finales. Pueden ser herramientas, pueden ser tejedoras, costuradoras. Vamos a tener la red de distribución, que va a ser toda nuestra red de tuberías hasta llegar a los puntos de demanda, partiendo desde el compresor. Y vamos a tener control de condensado, que es eliminar cualquier formación de agua adentro de las tuberías. Eso pues ya hablamos en algún momento, por qué debemos deshumidificar, por qué debemos eliminar condensado. Tiene su objetivo muy similar, evitar corrosión en las tuberías, evitar que máquinas o que los puntos de demanda, si son máquinas herramientas, no les llegue agua, eso para dañar. O si tenemos equipo electrónico de medición, que esas partículas de agua no dañen o no interpreten mal la medición. Bueno, entonces estos son los 4 elementos básicos. Son muy similares a bombas. Al área donde genera el comprimido, demandas, distribución. Bueno, adicional tenemos control de condensado, que en bombas era control de aire, para eliminar aire acumulado. En este caso va a ser eliminar agua. Es lo contrario, digamos. Bien, redes neumáticas y cuartos compresores. Vamos a ver primero los cuartos de compresores. Realmente ya hablamos bastante. Quizás lo que vamos a ver ahorita ya lo mencionamos, ya lo manejamos, ya lo aprendimos. Cuartos de compresores donde se genera el aire comprimido. Bueno, y no solo aire comprimido, puede ser cualquier gas. Como hemos mencionado, puede ser un gas medicinal. Pueden ser gases químicos. Aquí también se encuentran los equipos para tratamiento de aire, como son el secador, como lo es filtración, los tanques acumuladores, para evitar que, como he dicho, para acumular aire comprimido y evitar que los compresores estén trabajando, arrancando y parando demasiado rápido, ya que no están diseñados para esa forma de trabajar. Algunas recomendaciones para ubicación del cuarto de compresores. Debemos tener un cuarto de compresor con suficiente espacio para mantenimiento. O sea, que podamos acceder a los equipos para darles mantenimiento, o sea, que tengan fácil acceso. Debemos considerar el ambiente, digamos, qué temperatura tienen los alrededores, qué humedad, qué suciedad. Recordemos que el compresor toma aire de sus alrededores y si los alrededores está sucio, el compresor va a tomar aire sucio. Si está cerca de la descarga de algún ambiente corrosivo, el compresor va a tomar ese aire. Si es húmedo, el compresor lo va a tomar y va a trabajar más el secador. Temperatura. La idea pues no es que el compresor tome aire caliente de otros equipos. Como si hay un área de caldera cerca o algún generador cerca, pues tratemos que ese ambiente no sea tomado por el compresor. Lo mejor es que esté ventilado, que haya una buena ventilación para evitar que el compresor tome aire caliente. Y sobre todo también por el secador. Recordemos que el secador es un sistema de refrigeración. Y un sistema de refrigeración también es el aire acondicionado. ¿Qué pasa cuando el condensador del aire acondicionado toma aire muy caliente?
le cuesta más botar el calor que está sacando de adentro. Entonces al secador le va a costar más botar el calor que le está extrayendo al aire comprimido. Va a tener que trabajar más, puede ser que las presiones se eleven y si es muy crítico va a pasar que se va a empezar a disparar por alta presión. Entonces debemos tener una correcta ventilación y pues suministro y protección eléctrica, una buena calidad de energía, sobre todo entre más electrónico sea algún equipo, mejor calidad de energía debemos tener. Bien, los secadores. Bueno, este era compresores. Los secadores, ya hablamos un poco de ellos, se deben dimensionar a la capacidad de aire comprimido, más un 30% por seguridad, un 30% de seguridad y pues estar dimensionado a aguantar la presión que suministra el compresor. Bien, ya estamos en la hora, entonces creo que sí logramos avanzar. Sí, bueno, ya logramos avanzar. Yo creo que mañana terminaríamos la parte teórica. Ya vimos secadores, nos hace falta hablar del tanque pulmón, bueno, hablar de tipos de requerimientos, demandas, red de distribución, pero más que todo, si lo vemos, es mayormente imágenes. Luego vamos a ver la parte práctica, dimensionamiento de una red de tubería de aire comprimido. Entonces, la verdad, este parcial es más corto en cuanto al contenido que bombas. Ahora de bombas es mucho más extenso. Bien, entonces nos vamos a quedar por aquí. No sé si hay alguna consulta. Si no, continuamos mañana. Continuamos mañana, ingeniero. Bien, entonces nos vemos mañana. Siempre a las 4:10. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero.